¿Qué es la literatura? La definición exacta de literatura sería que es un arte que se puede dar de manera oral o escrita. Se pueden narrar sucesos ficticios o reales. También la literatura, que puede ser la asignatura que investiga o da a conocer obras literarias en las que se dividen en tres géneros. El género dramático, que es el que, como su nombre lo dice, expresa más bien una historia de drama y piensa que todo va a salir mal o va a ser una historia muy mala y al final termina con una solución o mala o inesperada con la muerte de algún protagonista o termina con un final feliz y se acaba el drama. El género lírico, que ese género es más en lo emocional y en este el autor se toma el tiempo de expresar sus emociones y o sentimientos hacia una persona, objeto, animal o algo que le genere buenas emociones. Ese género se usa más que nada en la poesía. Género narrativo. Con este género, pues ya uno se da la idea de que si dice género narrativo, pues el autor en el mismo libro va a ir narrando los sucesos que acontecen en la obra literaria. Bueno, continuamos con el mito. ¿Qué es un mito? El mito es un hecho surreal que es realizado por personas eh, irreales o pues básicamente que no existirían en la vida real, como personas sobrenaturales como dioses, monstruos, etcétera. Y las personas de la civilización antigua tomaban esto como base para idealizar sus culturas y de ahí sacar sus religiones y sus diversos temas y culturas. Eso también se divide en varios tipos, por ejemplo, el cosmogónicos. Eso explica más bien el origen del universo y el mundo. Los teogónicos. Esos mitos pues nos dan a entender y a explicar el origen de cada dios o ser perteneciente a la cultura o religión. Los antropológicos, que son los que explican el origen del ser humano y toda vida en la tierra. Y los morales, que son los que intentan separar el bien del mal de la mitología del diferente país. Y los fundacionales, que son los que intentan explicar el origen de países, ciudades, reinados y etcétera. Bueno, vamos con el logos. ¿Qué es el logos? El logos es más que nada un término que viene de origen griego que de, puede básicamente explicar el razonamiento lógico ante diversas cosas, como el origen de la vida, el origen del ser humano, el origen de cualquier cosa. Y esto es lo que viene a desmentir al mito. El mito y el logos se dan una batalla un poco fuerte en la antigua Grecia, que cuando los filósofos pensadores se pusieron a pensar sobre el origen de el mundo y de todo lo que vemos en él, empezaron a idealizar ideas como el origen del ser humano, etcétera, y dejaron de creer en dioses surreales, en monstruos surreales y sí, más que todo en esa mitología que ellos tenían en esa época. Las primeras personas en hacer eso fueron las que estaban en las escuelas de Tales de Mileto repartidas por el mundo. Esos filósofos pues empezaron a pensar más con lógica y a dejar la mitología atrás y sus creencias atrás y se dieron cuenta que no era muy cierto lo que ellos pensaban. Bueno, vamos con el paso del mitos al logos. Bueno, como ya lo expliqué, pues los pensadores, pues sí, los pensadores de esa época querían pensar más allá de que todo no fue creado por un dios ni nada. Bueno, la historia de mi dios es la historia de Cíclope. La Cíclope fue un personaje hijo de Uranos y Gea, que eran caracterizados por ser muy altos. También los cíclopes fueron muy altos y de una característica es que solo tenían un ojo en el centro de la cabeza. También tenían una fuerza descomunal y podían básicamente desintegrar con su ojo a cualquier persona en su alcance.
Y una gran desventaja es que, pues por su ojo, no, pues como solo tenían un ojo, no tenían mucho rango de visión a lo que tiene una persona con dos ojos, entonces no podían ver muy bien. Bueno, la historia es básicamente que ellos fueron hijos de Urano, que los encerró en una especie de prisión por miedo a que ellos lo pudieran, le pudieran quitar su reinado y lo pudieran derrocar, porque como ya dije, ellos eran muy fuertes y tenían habilidades muy buenas y también tenían mucha inteligencia. Fueron sacados por Zeus de esa prisión y fueron muy importantes contra la guerra contra los titanes. Y de recompensa ellos les decidieron fabricar las diferentes armas a cada dios. Por ejemplo, a Poseidón le fabricaron el tridente con el que podía hacer tsunamis y lo que él quisiera. A Zeus con el rayo, que ese rayo fue muy importante en la batalla contra los titanes. Eso fue la primera generación de los Cíclopes. Ya la segunda y la tercera fueron más agresivos, fueron más discriminados por la gente, fueron separados de la sociedad y eran básicamente muy agresivos y hostiles contra las personas normales, entre comillas. ¿Y cómo explico yo esto de cómo paso yo esto del mito al logo? Pues yo lo que interpreto es que el cíclope son las personas rechazadas socialmente, ya sean por sus apariencias físicas, por los estereotipos o porque simplemente no son muy sociables. Y también lo considero así porque hay personas que son rechazadas socialmente y son muy inteligentes y tienen virtudes muy grandes que no pueden ser explotadas por este rechazo. Bueno, eso fue mi exposición, espero les haya gustado.